it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. En el corazón del Vaticano, la Sala Pablo VI no era solo un espacio físico, era un crisol de expectativas. Un epicentro donde la historia a menudo toma giros inesperados. Aquel día, vibraba con una energía palpable. Cientos de periodistas, veteranos de 1000 batallas informativas y jóvenes promesas del oficio, provenientes de cada rincón del planeta, convergían allí. Sus cámaras, cual ojos vigilantes, estaban encendidas, los lentes, precisos y escrutadores, apuntaban al podio vacío, las libretas y dispositivos de grabación aguardaban, listos para capturar cada sílaba, cada gesto. Algunos, quizás, cumplían con la rutina inherente a su profesión, cubriendo un evento de relevancia mundial. Otros, movidos por una convicción profunda o una curiosidad insaciable, anhelaban ser testigos de un momento potencialmente transformador. Pero en todos, sin excepción, latía una misma e intensa expectativa: ver de cerca, descifrar, comprender cómo se comportaría el recién elegido Papa León XIV en su primer y crucial encuentro con la prensa internacional. Se preguntaban si seguiría la senda de sus predecesores o si traería consigo una brisa nueva. Un lenguaje distinto para tiempos complejos. Y aunque la mayoría, curtidos en los protocolos vaticanos, anticipaba un discurso ceremonial, medido hasta el último detalle, diplomático en su esencia, quizás incluso distante, lo que ocurrió en esos primeros, fugaces segundos, desarmó todas las previsiones, rompió todos los esquemas. El Papa León XIV apareció, envuelto en la tradicional sotana blanca, símbolo de su investidura, pero su porte no transmitía rigidez, sino una serena autoridad. Saludó con un gesto breve, contenido, sin la más mínima exageración, una sencillez que ya insinuaba algo diferente. Caminó hacia el podio con una calma que parecía emanar de una profunda paz interior. Y al tomar el micrófono, el mundo contuvo la respiración. En lugar de desplegar un texto preestablecido, de esas alocuciones pulidas por consejeros, sus labios esbozaron una leve sonrisa y soltó, con una naturalidad asombrosa, una broma espontánea, una chispa de ingenio humano que prendió en la sala, provocando una risa generalizada, liberadora. Dicen que cuando aplauden al principio no significa nada. Comenzó, con una cadencia pausada, pero si siguen despiertos al final y aplauden de nuevo. Gracias de verdad. La sala, un instante antes tensa y formal, estalló en carcajadas. No fueron risas educadas, de compromiso, sino carcajadas sinceras, genuinas, teñidas de sorpresa y alivio. Era como si los presentes, acostumbrados a la solemnidad del poder, no pudieran creer del todo que aquel hombre, revestido con la autoridad suprema de la Iglesia Católica, acababa de compartir un chiste tan mundano, tan terrenal, tan irresistiblemente humano, tan cercano. Fue un instante mágico, un puente invisible tendido en un abrir y cerrar de ojos. En ese preciso instante, la atmósfera se transmutó. Lo que hasta segundos antes era un evento protocolario, cargado de formalismo y distancia reverencial, se transformó, casi por arte de magia, en un momento íntimo, en un encuentro entre personas. Ya no importaba el logo del medio para el que trabajaran: CNN, Telemundo, Reuters, France 24,
Associated Press o alguna pequeña radio diocesana de una provincia lejana, todos rieron como iguales. Unidos por ese lazo universal que es la alegría compartida. Y el Papa León XIV, o deberíamos decir, simplemente, León, el hombre, al ver esa reacción espontánea, esa ola de calidez humana, sonrió de vuelta, una sonrisa amplia, que le iluminaba el rostro, mientras cruzaba los brazos con una naturalidad pasmosa, como quien se siente en casa, como quien sabe, por experiencia vivida, que el verdadero puente entre las almas no es siempre el idioma, ni siquiera la fe compartida en todos sus matices, sino la risa sincera, el gozo que emana de un corazón abierto. Los periodistas más veteranos, aquellos con décadas decodificando los sutiles gestos y los mensajes cifrados del Vaticano, lo percibieron de inmediato, con la agudeza que dan los años. Aquí había algo distinto, una clave nueva, pausa breve, y para aquellos que buscan fortaleza en su camino. Fe para el comienzo de nuevas etapas. Les recordamos que pueden descargar el ebook 50 oraciones para el alma y la vida, inspirado precisamente por el carisma y la profundidad del Papa León XIV. Este recurso incluye un bono exclusivo, una guía de oraciones por la prosperidad espiritual y material. Encuentren el enlace en los comentarios fijados y en la descripción de este vídeo. Este Papa, León XIV, operaba con una clave distinta, una que descolocaba las viejas categorías. No buscaba imponer, no se limitaba a recitar discursos aprendidos, él conversaba, establecía un diálogo, y en un mundo como el nuestro, tan a menudo saturado de discursos vacíos, de palabras huecas que se lleva el viento, esa simpleza, esa autenticidad, se sintió profundamente revolucionaria. Un cronista argentino, presente en aquella sala histórica, no tardó en publicar en sus redes sociales una frase que se viralizaría: "Este no es un papa que quiere controlar el mensaje, es uno que viene a abrir la conversación, a tejer lazos". Lo más impactante, lo que subrayaba esa voluntad de apertura, fue que León XIV no llevó consigo ningún papel, ni notas de apoyo, ni un guión meticulosamente preparado. Simplemente entró, saludó con esa serenidad que ya empezaba a definirlo, y comenzó a hablar, dirigiéndose a ellos como si conociera personalmente a cada uno de los periodistas allí congregados. Como si estuviera en una charla entre amigos. Agradeció, con genuina calidez, la ardua cobertura del cónclave, reconociendo la presión, las largas horas, el desafío que implica ser comunicador en la era de la inmediatez. Y entonces, hizo algo aún más insólito, algo que rompió con décadas de tradición, bendijo a la prensa. Pero no lo hizo con un aire de paternalismo condescendiente, no como quien otorga un favor desde una posición de superioridad, sino como quien deposita su confianza, como quien reconoce la dignidad de una labor. Sé que no siempre dirán lo que a mí me gustaría escuchar, admitió con una franqueza desarmante. Y eso está bien, es parte de su misión. Lo importante, lo esencial, es que busquen la verdad, aunque duela, aunque incómoda al poder, porque sin verdad no hay auténtica libertad. La verdad, añadió con convicción, como nos enseña el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, nos hará libres. Esa frase, sin verdad no hay libertad, resonó en la sala con la fuerza de un manifiesto, con el eco de una enseñanza perenne. En menos de 5 minutos,
El nuevo pontífice había desmantelado el andamiaje de formalismo, esa estructura invisible que durante siglos había mantenido a los periodistas a una distancia prudente, a veces gélida, y lo había logrado no con decretos ni con gestos de poder, sino con las herramientas más humanas, una broma sencilla, una sonrisa que nacía del alma y una verdad incómoda. Sí, pero dicha con una ternura y una humildad que la hacían no solo tolerable, sino profundamente inspiradora. Los periodistas, acostumbrados a coberturas tensas, a ruedas de prensa donde cada palabra es una batalla, tomaron nota con una velocidad febril. Pero esta vez, sus apuntes no solo registraban datos fríos, citas textuales, también intentaban capturar emociones, la vibración de un encuentro que se sentía único. Uno a uno, comenzaron a registrar no solo lo que León XIV decía exactamente, sino, de manera crucial, cómo lo decía. Hablaba con pausas reflexivas, que invitaban a la meditación. Respiraba con una calma que transmitía seguridad, y sobre todo, irradiaba una humanidad palpable, como si cada palabra que pronunciaba hubiera sido cuidadosamente escrita, no en un frío papel de despacho, sino en las profundidades de su alma, forjada en la oración y en la experiencia. Una reportera española, de larga y reconocida trayectoria en la cobertura vaticana, se inclinó hacia su camarógrafo y comentó en voz baja, casi en un susurro cómplice: nunca, en todos mis años aquí, había sentido que un papa me hablaba directamente a mí, a mi persona. Hoy, por primera vez, lo sentí, y esa, precisamente, era la clave, el secreto de su impacto inmediato. León XIV no hablaba a los medios como una entidad abstracta, como un simple canal de transmisión. Él hablaba a las personas que conformaban esos medios, a individuos con sus propias historias, sus propias búsquedas. Les miraba a los ojos, no con una mirada escrutadora, sino con una que buscaba conexión. Se detenía brevemente cuando alguien en la sala le sonreía, respondiendo a ese gesto con otro similar, creando pequeños bucles de reconocimiento mutuo. Respondía con gestos sutiles pero elocuentes, que decían mucho más que largos discursos, una leve inclinación del cuerpo al escuchar una pregunta, mostrando atención genuina, una expresión de empatía sincera en el rostro al abordar temas difíciles, una naturalidad que, como una suave brisa, desarmaba cualquier atisbo de escepticismo o cinismo. No buscaba controlar el mensaje con mano férrea, no interrumpía ni corregía preguntas que pudieran parecer impertinentes, no evitaba los temas espinosos. Y sobre todo, no mostraba miedo, parecía confiar profundamente, con una fe inquebrantable, en que la verdad, cuando es dicha con humildad y caridad, como nos exhorta San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, se abriría camino por sí misma, sin necesidad de artificios ni imposiciones. Cuando uno de los reporteros más incisivos de la sala, conocido por su habilidad para incomodar a figuras públicas con sus preguntas directas y afiladas, se levantó, un murmullo recorrió el lugar. El Papa León XIV lo saludó con un gesto amistoso, casi cómplice, y con una chispa en los ojos. Dijo: «Usted es el que suele preguntar con coraje o con cariño. Espero sinceramente que hoy traiga un poco de los dos». La sala volvió a estallar en risas, pero esta vez fue una risa distinta, más íntima, más cómplice.
como si todos los presentes comprendieran de repente que no estaban frente a una figura sagrada, inaccesible y distante, encerrada en su torre de marfil, sino frente a un hombre, un hermano en la fe y en la humanidad, que incluso vistiendo la sotana blanca, símbolo de una tradición milenaria, no había olvidado su propia fragilidad, su condición de peregrino junto a otros peregrinos. Recordaba, quizás, las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 8. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. En los minutos que siguieron, el ambiente se transformó por completo, de una manera casi imperceptible pero profunda. Lo que había comenzado como una audiencia formal, una presentación casi jerárquica, se había convertido en un diálogo genuino, en un intercambio fluido de ideas y sentires. Donde antes reinaba la rigidez del protocolo, ahora florecía la proximidad, la calidez del encuentro humano, y lo que parecía ser una simple presentación de un nuevo pontificado, terminó siendo una poderosa declaración de estilo, un anticipo de cómo sería su liderazgo. El pontificado de León XIV no se construiría sobre los cimientos fríos de los protocolos y las distancias, sino sobre la presencia auténtica, sobre el encuentro personal, sobre el corazón a corazón. Un periodista mexicano, conmovido, lo resumió de manera brillante en su crónica posterior. León XIV no respondió hoy todas nuestras preguntas. Sería imposible, pero nos dio algo infinitamente más valioso, la certeza profunda de que nos ve, de que nos escucha de verdad, y de que, a pesar de nuestras diferencias, confía en nuestra búsqueda honesta de la verdad. Después de la risa, ese bálsamo inicial, llegó el momento de la profundidad, y el Papa León XIV lo sabía. Lo manejó con una maestría intuitiva. No prolongó innecesariamente la broma. No abusó de ese carisma natural que ya había conquistado a la sala. Con la misma naturalidad con la que había entrado y había roto el hielo, dio un paso sereno hacia el corazón del mensaje que quería transmitir. Sin grandilocuencia impostada, sin la solemnidad fingida que a veces acompaña al poder, solo con la verdad como su brújula, como su única guía. Gracias por su trabajo, reiteró, y esta vez sus palabras llevaban un peso diferente. Gracias por su incansable búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad duele, incluso cuando incomoda a las instituciones, incluida la nuestra. La frase cayó como agua fresca en tierra reseca, especialmente para aquellos periodistas que a menudo se sienten incomprendidos o incluso hostigados, acostumbrados a defensas institucionales férreas, a líderes que se blindan tras comunicados fríos y distantes. Escuchaban ahora a alguien que no se protegía del mundo tras murallas, sino que se abría a él con una vulnerabilidad que era, paradójicamente, su mayor fortaleza. León XIV no leyó discursos preparados por otros, no trajo consigo un séquito de asesores que le susurraran al oído. Solo estaba él, de pie, sereno, frente a decenas de medios de comunicación de todo el planeta, representando a millones de voces. Hablaba con calma, con esa cadencia que invita a la reflexión, como quien sabe, desde una convicción interior, que no necesita imponer su autoridad por la fuerza del cargo. Su verdadera autoridad emanaba de su humildad, de su autenticidad. Sé que a veces no es fácil, reconoció, mirando a los periodistas con empatía.
ni para ustedes, en su labor de informar, ni para nosotros, en nuestra misión de guiar. Pero si nos escuchamos mutuamente, con paciencia y respeto, quizás, solo quizás, encontraremos ese punto de encuentro donde comienza el verdadero diálogo, donde la comprensión puede florecer. Una frase sencilla en apariencia, casi obvia, pero en ese contexto, rodeado de cámaras, micrófonos y expectativas globales, se sintió como un acto de desarme unilateral, como una invitación genuina a construir puentes sobre aguas turbulentas. El Papa no ofrecía respuestas prefabricadas a problemas complejos, ofrecía confianza. La base de toda relación constructiva. No señalaba errores con dedo acusador, reconocía los esfuerzos, a menudo invisibles, de quienes trabajan por la información, y no hablaba desde un pedestal de superioridad moral o intelectual, hablaba desde el mismo suelo que pisan todos aquellos que, día tras día, intentan narrar la verdad en un mundo ensordecido por el ruido, la desinformación y la polarización. Una reportera de Brasil, con los ojos visiblemente empañados por la emoción, escribió apresuradamente en su libreta una frase que luego compartiría: hoy sentí que volvía a creer en el poder transformador de la palabra, en su capacidad para sanar y unir, porque eso, en esencia, es lo que el Papa León XIV provocó en esos minutos cargados de significado, una restauración del vínculo, a menudo tenso, entre la Iglesia como institución y aquellos que tienen la vocación de contar las historias del mundo. Y no lo hizo como una astuta estrategia de relaciones públicas, calculada para mejorar la imagen, sino como un acto genuinamente evangélico, un eco del mandato de Jesús de ir y comunicar la buena nueva con palabras y, sobre todo, con el testimonio de vida. No vino a adoctrinar desde una cátedra infalible, sino a escuchar con el corazón abierto, a aprender también, y eso, en el convulso siglo XXI, puede ser más revolucionario, más transformador, que cualquier encíclica doctrinal por profunda que sea. Las cámaras seguían encendidas, registrando cada detalle, las preguntas, preparadas con antelación, seguían en fila, esperando su turno, pero algo fundamental, algo en la atmósfera misma, había cambiado irreversiblemente. Ya no se trataba simplemente de cubrir una rueda de prensa más, de obtener una primicia o una declaración controvertida. Se había convertido en algo mucho más profundo. Estaban siendo testigos privilegiados de un encuentro genuino, de un cruce de caminos entre un líder espiritual que asumía su rol con una humanidad desbordante y aquellos que, con sus propias herramientas y desafíos, intentan día tras día contar el mundo tal como es, con sus luces y sus sombras. León XIV no esquivó los temas difíciles, pero tampoco cayó en la trampa del protagonismo egocéntrico. Cuando le preguntaron, directamente, sobre los grandes retos que enfrenta la Iglesia en este nuevo siglo, respondió sin temor, sin evasivas, pero con una humildad que calaba hondo: el mayor reto que enfrentamos no es, como algunos podrían pensar, perder fieles o influencia. El verdadero y más grande reto es perder la sensibilidad, perder la capacidad de conmovernos ante el sufrimiento ajeno. Si como Iglesia dejamos de escuchar el llanto del mundo, si nos volvemos sordos al clamor de los pobres y los marginados, como nos advierte tantas veces el Señor en las Escrituras, por ejemplo, en el libro del profeta Amós, habremos olvidado la esencia misma de nuestra misión.
¿Habremos olvidado para qué fuimos llamados por el Señor? Este tipo de respuestas, despojadas de tecnicismos eclesiales, libres de frases hechas y vacías de contenido real, eran como una bocanada de aire fresco en un ambiente a menudo viciado por la retórica. No necesitaba convencer a nadie con argumentos elaborados, solo necesitaba ser honesto, transparente, y lo fue, de una manera que tocaba las fibras más íntimas. En otro momento, ante la inevitable pregunta sobre cómo pensaba comunicarse con las nuevas generaciones, con los jóvenes tan a menudo distantes de las instituciones, respondió con una sonrisa leve, cargada de comprensión y afecto: les confieso que no tengo todas las respuestas mágicas, pero sí tengo oídos atentos y tiempo para escucharlos, para comprender sus anhelos y sus miedos. Y sobre todo, tengo el Evangelio, esa fuente inagotable de vida y esperanza, para caminar junto a ellos, para ofrecerles una luz en su peregrinaje, ese delicado equilibrio entre una humildad que reconocía sus propias limitaciones y una firmeza anclada en la fe, entre una cercanía que invitaba al encuentro y una profundidad que nutría el espíritu. Comenzaba a perfilarse como su sello personal, una impronta que los periodistas presentes, agudos observadores de la condición humana, no tardaron en captar y valorar. Una veterana periodista italiana, al concluir la audiencia, redactó en su cobertura una frase lapidaria y certera: este papa no nos dijo exactamente lo que queríamos escuchar. Nos dijo, con amor y valentía, lo que necesitábamos recordar para ser mejores. Y eso, quizás, era lo más poderoso de todo aquel encuentro. El Papa León XIV no estaba allí para complacer los titulares efímeros del día siguiente, ni para ganar puntos en el juego de la popularidad mediática. Estaba allí para algo mucho más trascendente, para abrir una conversación honesta y profunda, para tender la mano incluso a quienes se sentían alejados o heridos, para mostrarse vulnerable sin perder un ápice de su centro espiritual, ese ancla firme en el Señor. Cuando finalmente se despidió, no hubo una frase impactante diseñada para la posteridad, ni una bendición elaborada y solemne, solo una mirada directa, limpia, que parecía abarcar a cada persona en la sala, y un gesto simple, cargado de gratitud: gracias, dijo con sencillez, gracias por su esfuerzo en mirar más allá del ruido, en buscar la esencia. Y luego, bajó del escenario con la misma serenidad con la que había subido, sin ostentación alguna, como un pastor que conoce bien el camino, no porque lo haya leído en mapas, sino porque camina día a día con su rebaño, compartiendo sus alegrías y sus fatigas. Apenas terminó la audiencia, en los corrillos, en las redacciones, en las ondas radiales y en las redes sociales, comenzaron, como era inevitable, las comparaciones. Algunos periodistas, de memoria prodigiosa, recordaron la simpatía contagiosa y la fugaz sonrisa de Juan Pablo, y otros evocaron el carisma escénico arrollador de Juan Pablo II, su capacidad para mover masas. No faltaron quienes señalaron la claridad doctrinal y la profundidad intelectual de Benedicto XVI, o la espontaneidad y el llamado a las periferias de Francisco. Cada uno, un gigante a su manera. Pero algo en León XIV, una cualidad sutil pero inconfundible, rompía el molde, trascendía las categorías preexistentes. No era simplemente una suma de estilos anteriores, era una identidad distinta. Algo genuinamente nuevo, un soplo fresco del espíritu.
No se trataba solo de cómo hablaba, de su elocuencia o de su ingenio. Se trataba, fundamentalmente, de cómo escuchaba, con esa atención plena que hacía sentir importante al interlocutor, de cómo se movía, con esa naturalidad que abolía las distancias, de cómo dejaba espacio para el otro, para la pregunta, para la duda, incluso para el disenso. Sus respuestas no eran discursos cerrados, dogmáticos, eran puentes tendidos hacia el otro, invitaciones al encuentro. Cada frase suya parecía abrir una puerta al diálogo, nunca cerrarla con la llave de la certeza absoluta. Uno de los reporteros más veteranos en la cobertura vaticana, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, lo dijo ante las cámaras con una convicción que impresionaba: este Papa no comunica para convencer o para imponer una agenda. Comunica para acompañar, para caminar al lado, y esa es una diferencia abismal. Esa diferencia, sutil para algunos, era inmensamente poderosa para quienes la percibían, porque León XIV no usaba el lenguaje como una herramienta de poder, como un instrumento para dominar o persuadir. Lo usaba como una forma de comunión, como un camino hacia la comunidad, como un medio para tejer un vínculo real, auténtico, de corazón a corazón. Cuando un periodista alemán, quizás buscando una comparación directa, le preguntó sobre su relación con el legado del Papa Francisco, León XIV respondió sin la menor vacilación, con una transparencia total: al Papa Francisco lo admiro profundamente. Tuve el privilegio de caminar a su lado durante muchos años, aprendiendo de su sabiduría y su ejemplo. Pero ahora, como nos enseña la vida, me toca caminar con mi propio paso, con mi propio ritmo, respondiendo a los desafíos de este tiempo con la guía del Señor. La frase recorrió los medios de comunicación del mundo como un reguero de pólvora. No por ser provocadora o rupturista, sino por su aplastante honestidad, por su serena afirmación de una identidad propia. Era la confirmación de algo que muchos ya intuían en lo profundo de su ser: este Papa no venía a imitar modelos pasados, por venerables que fueran. Venía a aportar su propia melodía al gran concierto de la Iglesia. A continuar la obra, sí, pero también a construir nuevos senderos, a abrir nuevas ventanas, y en esa tarea de construcción, su extraordinario don comunicador emergía con una claridad meridiana. No necesitaba de las estrategias virales de las redes sociales para conectar. Su sola presencia humana, transparente y auténtica, bastaba para tocar el corazón del mundo. En las horas que siguieron a aquel primer encuentro, los clips de vídeo, los fragmentos de sus palabras, comenzaron a circular por todas partes, a una velocidad vertiginosa. La broma inicial, convertida ya en anécdota entrañable. Su frase luminosa sobre los jóvenes y el Evangelio. El momento intenso en que habló de la búsqueda de la verdad como un acto de valentía y libertad. Todo fue compartido, analizado, comentado desde 1000 perspectivas, pero más allá del contenido específico de sus palabras. Lo que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva fue su actitud, su talante, ese ser Papa de una manera nueva. No hubo división en las valoraciones. Tanto los medios de comunicación de inspiración católica como los de orientación laica, incluso aquellos habitualmente críticos con la institución, coincidieron en un punto fundamental: León XIV había iniciado su pontificado con una señal inequívoca, clara como el agua de manantial, de cercanía, de apertura,
de una profunda humanidad. Una periodista colombiana, conmovida, escribió en su columna, Nunca antes, en mis años cubriendo la iglesia, había sentido que un papa hablaba mi idioma emocional, que conectaba con mis propias búsquedas y anhelos más profundos. Hoy, con León XIV, lo sentí vivamente, y eso, precisamente, era lo que marcaba la inmensa diferencia. No se trataba solo de palabras hermosas o discursos elocuentes, se trataba del tono, de la calidez genuina que emanaba de su persona, de la credibilidad que inspiraba su mirada directa y su sonrisa sincera. Incluso aquellos que se habían acercado a la sala Pablo VI con una armadura de escepticismo, salieron de allí reconociendo algo inesperado, algo que los había tocado. Estaban ante un comunicador nato. Sí, un maestro de la palabra, pero también, y esto era lo crucial, ante alguien que usaba la comunicación no como una estrategia de poder o de imagen, sino como una vocación de servicio, como una forma de tender puentes. Un joven periodista africano, con la espontaneidad propia de su cultura, expresó en voz alta lo que muchos otros pensaban en silencio: este papa escucha con todo el cuerpo. Es como si te mirara a los ojos y, sin necesidad de que hables, ya entendiera lo que llevas dentro, lo que no te atreves a decir. Y ese detalle tan profundamente humano, tan infrecuente en los gélidos espacios de poder donde a menudo reinan las máscaras y los cálculos, fue lo que lo convirtió, en cuestión de minutos, en una figura confiable, no perfecta, no idealizada como un superhombre, sino simplemente, y esto es mucho más valioso, confiable, porque el mundo, en su sed de autenticidad, no necesita tanto líderes impecables, sin una sola falla, sino líderes que se atrevan a abrazar la fragilidad humana, la propia y la ajena, líderes que sepan llorar con los que lloran, si es necesario, como nos enseñó Jesús ante la tumba de Lázaro, según el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35. Líderes que puedan sonreír con esperanza incluso cuando el horizonte se oscurece, líderes que hablen no para herir o dividir, sino para sanar, para reconciliar, para infundir esperanza. Y León XIV, con su sola presencia y sus primeras palabras, parecía estar diciendo al mundo entero, con una humildad sobrecogedora: aquí estoy. Para eso he venido. Cuenten conmigo. Tras aquella memorable audiencia, algo quedó flotando en el aire. Algo muy claro en los antiguos pasillos del Vaticano. Susurrado en conversaciones y reflexiones, León XIV no solo había ofrecido un mensaje coherente y esperanzador, había dejado una huella imborrable. Una impronta personal, su estilo, marcado a fuego por la espontaneidad que desarma, por el respeto profundo hacia cada interlocutor y por una cercanía que derriba murallas. Abría una puerta que muchos, quizás demasiados, creían cerrada para siempre, la puerta de una iglesia que no solo habla desde la autoridad de su tradición, sino que también sabe escuchar con humildad y atención, que aprende del mundo al que es enviada a servir. En estos tiempos vertiginosos, donde cada palabra puede volverse viral en segundos, donde una frase sacada de contexto puede ser mal interpretada y generar tempestades, el nuevo Papa demostró con hechos que no le teme a ser auténticamente humano en público, que no teme equivocarse y pedir perdón si es necesario, que no quiere esconderse tras fórmulas vacías, tras el lenguaje críptico de los iniciados,
Un agudo analista político italiano escribió en su columna al día siguiente. Una reflexión que daría la vuelta al mundo. León XIV ha iniciado hoy el pontificado que podría ser el más importante de este siglo. Y no tanto por lo que dijo, que fue valioso, sino fundamentalmente por cómo lo dijo. Porque hoy, en esta era de la sobreinformación y la desconfianza generalizada, las personas no buscan líderes perfectos e inalcanzables, buscan, ante todo, autenticidad, coherencia entre palabra y vida. Y eso, precisamente, fue lo que encontraron en este primer, inolvidable encuentro. Además, su asombrosa capacidad para conectar de manera natural y profunda con jóvenes y adultos, con periodistas de todas las tendencias, con creyentes fervorosos y con no creyentes respetuosos, sin perder un ápice de su hondura espiritual, sin diluir el mensaje del Evangelio. Sugiere algo mucho más grande, una misión que trasciende la mera comunicación. No se trata solo de un papa comunicador, un estratega de la palabra. Se trata, en esencia, de un papa dispuesto a la paciente y laboriosa tarea de reconstruir los puentes que el ruido del mundo, la polarización y la desconfianza han roto a lo largo de los años. Y eso, en sí mismo, ya es una revolución silenciosa. Una semilla de esperanza plantada en el corazón de nuestro tiempo. Al día siguiente, los titulares de la prensa mundial hablaban por sí solos, reflejando el impacto de aquel encuentro. Un papa que ríe y hace reír, decía uno con asombro. El líder que nos miró a los ojos y nos vio, titulaba otro, destacando la conexión personal. León XIV. La conquista de los corazones sin alzar la voz. Resumía con acierto un importante medio argentino. Las reacciones fueron increíblemente transversales, superando las habituales divisiones ideológicas y religiosas. Católicos practicantes se sintieron renovados en su fe. Agnósticos confesaron su interés y respeto. Incluso críticos históricos del Vaticano, habitualmente escépticos, reconocían que algo innegable, algo nuevo y positivo, había sucedido. El Papa León XIV había logrado algo extraordinariamente raro en estos tiempos modernos. Tan cínicos y fragmentados, había roto la barrera de la desconfianza primordial simplemente con humanidad, con autenticidad, y no lo hizo a través de costosas campañas de imagen o estrategias de marketing. Lo hizo con una broma sencilla dicha en el momento justo, con una pausa sincera que invitaba a la reflexión, con un gesto humilde que desarmaba, con una mirada limpia que no buscaba convencer por la fuerza, sino conectar desde el alma. Una joven periodista francesa, que se definía como buscadora, escribió en su blog personal una reflexión que se hizo eco en muchos corazones: no sé si soy creyente. No tengo certezas absolutas. Pero ayer, durante esa rueda de prensa, por un momento fugaz pero intenso, sentí que alguien, por fin, le hablaba directamente a mi alma. A esa parte de mí que anhela sentido y esperanza. Eso era León XIV, en esencia, no solo un papa intelectualmente preparado para los complejos desafíos teológicos o los intrincados laberintos diplomáticos del mundo actual, sino, y esto era quizás lo más importante, alguien que entendía profundamente que en estos tiempos de fragmentación social y soledad existencial, comunicar de verdad no es simplemente hablar más alto o con más frecuencia, es, ante todo, acercarse, acortar distancias, crear espacios de encuentro, con su primera audiencia pública.
Dejó meridianamente claro que no se esconde detrás de fórmulas doctrinales rígidas o discursos prefabricados. Que no le teme al diálogo difícil, incluso con quienes piensan radicalmente distinto. Que sabe, por experiencia propia y por la sabiduría del Evangelio, que la verdad, aunque a veces pueda ser incómoda, es también profundamente sanadora y liberadora. Y así, en menos de una hora, sin necesidad de escándalos mediáticos, sin eventos masivos espectaculares, sin complejas estrategias de marketing ni fuegos artificiales, un nuevo rostro del Vaticano, una nueva forma de ejercer el ministerio petrino, se presentó ante el mundo. Un papa que no solo se propone guiar con la luz de la doctrina, sino también, y con igual importancia, con la calidez de la escucha atenta y compasiva. Un papa que no solo representa una institución milenaria, sino que camina humildemente al lado de su pueblo, compartiendo sus luchas y esperanzas. Un papa que no solo comunica mensajes, sino que, con su sola presencia y autenticidad, conmueve los corazones, despierta conciencias y reaviva la esperanza. Y ese, queridos amigos, ese quizás sea el mayor milagro, la señal más elocuente, de esta nueva era que apenas comienza a despuntar en el horizonte de la Iglesia y del mundo.